¿Cómo están, estimados estudiantes? Hoy damos inicio al curso Toxicología de los Alimentos. El primer tema que vamos a tocar corresponde a Introducción a la Toxicología de los Alimentos. Hace muchos años, hace bastantes años, Leda Gaussian, en su libro Toxicología General y Aplicada, indica que las personas están expuestas a una gran variedad de sustancias naturales y otras fabricadas por el hombre. En ciertas circunstancias, estas exposiciones causan efectos adversos, negativos, para la salud de los trabajadores, de los estudiantes, de todos aquellos que están expuestos. Estos efectos pueden significar cambios biológicos casi imperceptibles, pero también efectos que pueden llegar incluso a provocar fatalidades. Algo muy importante, y acá nos dice, ¿y qué es toxicología? Es el estudio de la manera en que los venenos naturales o aquellos fabricados por el hombre, que a la fecha, al día de hoy son abundantes, producen efectos nocivos en los organismos vivos. Entonces no estamos hablando solamente en tema de personas, hablamos de los sistemas biológicos en su conjunto, que pueden estar expuestos a este tipo de agentes naturales o los fabricados por el hombre. Esta información procede de la fuente de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Podemos también nosotros indicar que toxicología es la ciencia que estudia a las sustancias químicas y los agentes físicos capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos. La toxicología evalúa también los mecanismos de producción de tales alteraciones y cómo se producen, cómo ocurren. Pero adicional a ello, los medios para contrarrestarlos, así como los procedimientos para su detección, su identificación y la determinación de tales agentes, pero sobre todo la de valorar su grado de toxicidad. ¿Y qué son los efectos nocivos o perjudiciales? Son aquellos que atentan contra la supervivencia o la función normal de un individuo. Recuerden que los efectos pueden ser agudos, subagudos y también pueden ser crónicos. ¿Y qué es toxicidad? Este término se emplea para describir la naturaleza de los efectos perjudiciales producidos y las condiciones necesarias para que esto ocurra. La toxicidad, estimados estudiantes, ocurre toda vez que una sustancia entra en contacto con una superficie corporal. ¿Pudiendo ser entonces la piel? Claro que sí. ¿Las mucosas? Pues también, claro que sí. Las inhalas, el sistema respiratorio. Y las ingieres, el sistema digestivo, sí. Eso involucra. La palabra toxicidad describe el grado en el cual una sustancia es venenosa o puede causar una lesión. La toxicidad depende de diferentes factores. Oye, ¿y de cuáles serán? La dosis, la duración de la exposición, la ruta, la vía. ¿La vía es un tema importante? Claro que sí. Forma y estructura de la sustancia química y factores humanos individuales.
¿Y qué significa tóxico? Es una sustancia química que al momento o por inhalación, por ingestión o por la absorción o el contacto directo, tiene efectos venenosos, pero también pueden ser mortales. El tóxico finalmente es cualquier agente que puede producir un efecto nocivo sobre un ser vivo, alterando aquellos componentes vitales. ¿Y qué es un toxicante? Este término hace referencia a sustancias que son producidas por las actividades humanas o son derivadas de estas. ¿Quién nos da este mensaje? ¿Quién nos da esta definición? Nuevamente, la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Entonces, ¿el toxicante está relacionado con nuestra actividad? Sí. Es lo que nosotros, debido al tipo de procesos o a lo que queremos hacer, también generamos. ¿Y qué es una sustancia o contaminante tóxico? Mira, es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona, un animal o a las plantas. En pocas palabras, dice, es un veneno, sustancia o contaminante tóxico. Se utiliza el término tóxico, lo hemos dicho anteriormente, toda vez que se hace referencia a las sustancias tóxicas que son producidas por las actividades humanas o son derivadas de estas. Oye, ¿y existirán algunos ejemplos? Pues claro que sí. Tenemos el caso de las dioxinas. Las dioxinas, producida como derivado de ciertas sustancias químicas cloradas. Es un tóxico, es un tóxico. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, al arsénico, un metal tóxico. Se presenta como un contaminante natural de las aguas subterráneas o contamina las aguas subterráneas como un resultado de las actividades industriales. Es el segundo caso. Estas sustancias tóxicas se conocen como tóxicos, en lugar de decirles toxinas. Son tóxicos. ¿Y qué es una toxina? Hace referencia a sustancias tóxicas producidas naturalmente. ¿De acuerdo? Producidas naturalmente. ¿Qué es un síntoma tóxico? Es toda sensación o signo que indica la presencia de un veneno en tu organismo. ¿Y qué es un efecto tóxico? Hace referencia a los efectos en la salud. Ahí lo tengo al tóxico. ¿Y cómo actúa? ¿Qué va a producir? Ya, a eso le llamo el efecto tóxico. ¿Qué es toxicidad selectiva? Esto significa, presten atención, que una sustancia química será nociva para un tipo de materia viva, pero no para otra forma de vida, si bien las dos coexisten cercanamente. ¿De acuerdo? Un tipo de agente no mata a todo sistema biológico y no genera efectos a todos, pero sí es específico para algunos. Y ustedes, si lo llevan a la parte de microbiología, nosotros utilizamos algunos inhibidores que actúan sobre un determinado organismo, mas no para los otros. Y yo comienzo a desarrollarlos y puedo realizar y determinar cuál es la concentración o la cantidad en tema de UFC o el medio que yo esté determinando para su cálculo. ¿Cómo se manifiesta la toxicidad? Cuando una sustancia entra en contacto con la piel, los ojos o la mucosa del sistema digestivo o respiratorio. Punto importante. Esta toxicidad entonces
ocurre cuando se produce ese contacto. Cuando se produce ese contacto. La dosis de la sustancia química o la cantidad con la que, con la que entra en contacto es muy, muy importante, porque eso va a determinar también cuál puede ser el efecto. ¿Qué es una dosis? Es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo. La dosis recibida es el resultado de una exposición, puede ser aguda, breve o crónica, largos periodos, pequeñas concentraciones y se va acumulando. Una exposición aguda ocurre en un periodo de tiempo muy breve. Podemos, según datos bibliográficos, igual de la misma agencia, hablamos de 24 horas. Mientras que la exposición crónica tiene lugar durante un periodo bastante prolongado de tiempo, puede ser por varias semanas, meses o años incluso. La cantidad de exposición, el tiempo de exposición y el tipo de toxina determinan el efecto tóxico que puede ocurrir. Oye, ¿y dónde encuentro información sobre parte de las dosis? En las fichas técnicas. Y sobre las DL, también en las fichas técnicas o las FDS o las MSDS. ¿Qué es dosis-efecto? Es una relación entre la exposición y el efecto en la salud que se establece al medir la respuesta a una dosis en aumento. Esta relación es muy importante para determinar la toxicidad de una sustancia específica. Tengan en cuenta que se basa en el concepto de que una dosis o un periodo de exposición a una sustancia química o una sustancia tóxica producirá un impacto, producirá un efecto en el organismo expuesto o en el sistema biológico. Normalmente, cuanto más prolongada y más grande es la dosis, mayor obviamente va a ser el efecto. Me expongo más tiempo y la cantidad o la concentración es más alta, pues el efecto también se va a manifestar mucho más rápido. ¿Qué es una dosis umbral? Sugiere que debe existir una dosis o nivel de exposición techo por debajo del cual no se observan efectos nocivos o perjudiciales en una población de estudio. A esa dosis se le conoce la dosis umbral. Se le conoce también como el nivel sin efectos negativos observados. Estos términos suelen ser usados en temas toxicológicos más relacionados al análisis de la relación entre la exposición y las dosis que se van manejando. ¿Y qué es susceptibilidad individual? Este término describe las diferencias en los tipos de respuestas a las sustancias peligrosas entre las personas. No todos responden de la misma forma. Habrá unos que inmediatamente reaccionan, habrá otros que demoran un montonal en reaccionar, pero también tenemos un grueso de personas que están en un término medio que reaccionan casi de manera homogénea. Cada persona, obviamente, es diferente. Por ello, las respuestas a la exposición difieren de unas a otras. Igual consideramos intraespecie y interespecie. ¿De acuerdo? Entre la misma especie y frente a otras especies. La respuesta es totalmente diferente. ¿Qué es una subpoblación sensible? Una subpoblación sensible comprende a personas que son más vulnerables que las personas sanas en general a padecer enfermedades debido a la exposición a sustancias peligrosas. Y como ustedes observan en la imagen, los niñitos chiquititos y también los ancianos.
¿Qué es xenobiótico? Sustancia extraña al organismo, los cuales se diferencian de los compuestos endógenos, los compuestos propios. La palabra xenobiótico, según esta bibliografía, deriva del griego xeno, extraño o artificial, y bio, asociado al tema de vida. Ejemplos de xenobióticos son los fármacos, las sustancias químicas industriales, los tóxicos presentes en la naturaleza, los contaminantes del medio ambiente, son agentes xenobióticos presentes. Subdisciplinas de la toxicología. Y acá vamos a hablar un poquito, obviamente es parte bastante general. Tenemos la toxicología ambiental, ocupacional, la reglamentaria, la de alimentos, la clínica, la descriptiva, forense, analítica y mecanicista. La toxicología ambiental, que estudia las sustancias químicas que contaminan los alimentos, el agua, el suelo, la atmósfera. También aborda sustancias tóxicas que ingresan a masas de agua como lagos, arroyos, ríos, a los océanos. Esta subdisciplina estudia la forma en la que las diferentes plantas, animales y seres humanos son afectados por la exposición a las sustancias tóxicas que van a estar presentes. Lo que ocurre, lo que tú generas industrialmente va a tener un impacto. Ya, eso se va a ir estudiando. La toxicología ocupacional o industrial, que analiza los efectos en la salud que tiene por exposición a las sustancias químicas, pero en el lugar de trabajo. Este campo se derivó de la necesidad de proteger a los trabajadores debido a la exposición a sustancias tóxicas durante el desarrollo de sus labores. Tenemos la toxicología reglamentaria, que reúne y evalúa eh, la información toxicológica existente para establecer normas de exposición sin riesgo. Tenemos a nuestra toxicología, la de alimentos, que aborda el abastecimiento al consumidor de alimentos, enfocándonos a la parte de que sean seguros, saludables, que sean comestibles, que no te generen ningún tipo de daño. Durante el procesamiento, nosotros agregamos diferentes sustancias a los alimentos para mejorar su apariencia, sabor, aroma y diferentes características que muy bien pueden ser en temas de conservación de los mismos, pero también pueden estar asociados a brindarles características organolépticas. ¿De acuerdo? Se incorporan grasas, aceites, azúcares, almidones y otras sustancias a fin de modificar la textura, el sabor de los alimentos. Entonces, todo esto vamos a ir nosotros estudiando y vamos a decir, oye, ¿y qué pasa si se incrementa? Ahí tienes un efecto negativo, superaste la dosis también. ¿De acuerdo? Y es así como se va a ir realizando, se va a realizar este curso. El siguiente punto corresponde a la toxicología clínica, que analiza las enfermedades e infecciones relacionadas con la exposición a las sustancias químicas tóxicas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos la toxicología descriptiva, que gira en torno a la recolección de información toxicológica derivada de la experimentación en los animales, en los roedores, en los cobayos y todo ello. Tenemos a la toxicología forense, que se emplea para ayudar al establecimiento de la relación causa-efecto en la exposición a un medicamento o a una sustancia química y los efectos tóxicos o mortales que ésta también puede producir. Tenemos la toxicología analítica, que identifica las sustancias tóxicas a través del análisis de los líquidos corporales, el contenido estomacal, los excrementos o la piel. Y tenemos la toxicología mecanicista, que realiza observaciones sobre la manera en que las sustancias tóxicas producen sus efectos. Muy bien, tenemos también ahora que hablar un poquito sobre toxicología ambiental. Estudia las sustancias químicas que contaminan los alimentos, el agua, el suelo y la atmósfera, que ya la hayamos mencionado, ¿cierto? Dijimos entonces la ocupacional, en breve resumen, efectos a la salud debido a la exposición a sustancias químicas. ¿Dónde? En el lugar de trabajo. Tenemos también la reglamentaria. ¿Qué hacía? Recopila y evalúa la información toxicológica existente para establecer normas basadas en concentraciones para exposición segura,
para exposición segura. Vamos a ver más adelante seguramente algo sobre el TBAA, TBA Steel, TBA Critical y todito ello. Vamos a ver acá un poquito, así en resumen rápidamente. Y la toxicología de los alimentos incluye el abastecimiento al consumidor de alimentos seguros y comestibles. Tenemos toxicología clínica, analiza enfermedades y males relacionados con la exposición a las sustancias químicas tóxicas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos toxicología descriptiva, recopila información toxicológica mediante la exposición, la experimentación con animalitos. Tenemos la toxicología forense, ayuda al establecimiento de relaciones causa-efecto entre la exposición a un medicamento o una sustancia química y los efectos tóxicos o mortales que puede causar esa exposición. Mayor concentración, mayor tiempo de exposición, ya estamos en problemas. Toxicología analítica identifica las sustancias tóxicas a través del análisis de líquidos corporales, el contenido estomacal, los excrementos, la piel o envases dudosos también. Toxicología mecanicista realiza observaciones sobre la manera en que las sustancias tóxicas producen sus efectos, cómo se produce todito ello. Muy bien, punto siguiente. Clasificación de los agentes tóxicos. Tenemos, miren, los metales pesados, solventes y vapores, radiación y materiales radioactivos, dioxinas y furanos, pesticidas, toxinas vegetales y toxinas animales. Dentro de los metales pesados difieren de otras sustancias tóxicas, dado que no son creados ni destruidos por los seres humanos. El uso que hacen las personas de los metales pesados es importante para determinar el potencial que tienen estos para producir efectos negativos sobre las personas. Estos efectos en la salud podrían ocurrir por lo menos a través de dos mecanismos principalmente. El aumento de las concentraciones de los metales pesados en el aire, en el agua, en el suelo, sobre todo en los alimentos, y la modificación de la estructura de las sustancias químicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el caso del cromo 3, se puede convertir en cromo 6 o ser convertido a partir del cromo 6, la forma más tóxica del metal. Y ahí sí, obviamente que es bastante perjudicial. Tenemos el caso de los solventes y vapores, que es otro punto importante. Casi todas las personas están expuestos a los solventes. Las exposiciones ocupacionales pueden ocurrir por situaciones que van desde el uso del líquido por parte del personal administrativo, que eso normalmente ocurre, hasta el uso de sustancias químicas por parte de los técnicos, incluso, por ejemplo, en las tintorerías, ya, también puede ocurrir. Tenemos el siguiente punto, radiación y materiales radioactivos. En este caso, la radiación es la liberación y la propagación de energía en el espacio o a través de medios materiales en forma de ondas, transferencia de calor o luz mediante ondas de energía o el flujo de partículas de un reactor nuclear. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, para fines de este conversatorio, el lanzamiento de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial o el accidente que se tuvo en Chernóbil. Es uno de los casos de efectos bastante críticos sobre toda la población, no hablando necesariamente sobre alimentos. El tema de las dioxinas y furanos. El tema de las dioxinas, tengan en cuenta siempre, lo dijimos anteriormente, son algunos componentes, por ejemplo, las altas temperaturas en los plásticos y la generación de estas dioxinas, que son elementos normalmente basados en varios estudios relacionados con el cáncer de mama. Pero tenemos algo acá de información. Fue descubierta originalmente como un contaminante en el herbicida agente naranja. La dioxina es también un derivado del procesamiento del cloro, que lo vimos anteriormente también, ya lo habíamos mencionado, en la industria productoras del papel. Tenemos también el caso, por ejemplo, de los pesticidas. La Agencia de Protección Ambiental define a los pesticidas
como toda clase de sustancias o mezclas de sustancias utilizadas para evitar, destruir, repeler o mitigar cualquier tipo de plagas, cualquier tipo de plagas. Los pesticidas, de acuerdo, se describen también como todo tipo de agente físico, químico, biológico que elimina toda plaga vegetal o animal no deseada. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Bhopal, ¿de acuerdo? Y los efectos negativos que también hubo en toda la población. Tenemos el siguiente punto que son las toxinas vegetales. Las distintas partes de una planta pueden contener diferentes concentraciones de sustancias químicas. Algunas de esas sustancias químicas producidas por las plantas pueden ser mortales, son agentes altamente tóxicos. Por ejemplo, tenemos el taxón eh, utilizado en quimioterapia para eliminar células cancerosas. Es producido por una especie de planta denominada tejo. Tenemos las toxinas animales. Estas toxinas son emisiones venenosas o tóxicas liberadas por los animales. Los animales venenosos suelen definirse como aquellos capaces de producir un veneno en una glándula altamente desarrollada. Tenemos ahí obviamente hablando del caso de las arañas, las serpientes y todo ello. Y ya casi para finalizar, aquí hablamos sobre la subcategoría de las clasificaciones. Tenemos aquí efectos en órganos específicos a causa de estos tóxicos, en el hígado, en el riñón, el sistema hematopoyético. El uso está referido a los pesticidas, solventes, aditivos, alimentarios, fuente del agente, las toxinas animales y vegetales. El efecto, hablamos de mutación, causantes de cáncer y lesión hepática. Tenemos también aquí otro punto importante que considerar dentro de estas subcategorías de clasificación. Tenemos estado físico, pueden ser gaseoso, polvos, líquidos, requisitos de etiquetado, explosivo, inflamable, oxidante, en temas químicos, amina aromática, hidrocarburo, halogenado, capacidad de envenenamiento, sumamente tóxico, muy tóxico, levemente tóxico, que son algunos puntos que se deben de tener en cuenta. Recuerden entonces que nosotros cuando hablamos del tema de toxicología debemos de enfocarnos a la parte de alimentos, pero cuando ustedes vayan a trabajar a la industria van a estar de repente incluso trabajando, considerando el tema ocupacional, que es otro de los puntos importantes. Si es que haces investigación, pues tendrás que entrar justamente a la parte descriptiva y todito ello. Es un mundo bastante amplio, la evaluación o la identificación de aquellos agentes tóxicos que pueden generar efectos negativos en la salud de las personas. Muy bien, estimados estudiantes, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense, hasta luego.